resolver un problema que os planteé el otro día, el lunes pasado, en el que podemos aplicar lo que hemos visto acerca de radios de curvatura. Tenemos un alambre con forma parabólica, de esta forma. Y la forma nos lo dan. Creo que puse igual a 2x cuadrado, ¿no? Si no me acuerdo. Vamos a poner los ejes, eje X, eje Y, lo tenemos así, de esta manera. Y este es nuestro alambre y tenemos una pelotita pinchada sin rozamiento. Rozamientos, o sea que desliza sin rozamiento. Rozamiento a lo largo del alambre. Eso quiere decir que la única fuerza que va a ejercer el alambre que puede ejercer el alambre sobre la bolita es una fuerza normal. En esa dirección, en cada una de las posiciones, o sea que si tenemos aquí sería... La primera pregunta que nos dicen que está bajo la acción de la gravedad, voy apuntando de esta manera, nos piden hallar la fuerza, hallar esa fuerza normal cuando la bolita pasa por el punto más bajo. O sea que por aquí, en esta posición. Cuando pasa por aquí, nos piden esa fuerza normal. Nos dicen las condiciones iniciales. Inicial, condiciones, parte del reposo, desde x igual a menos 1, ¿no? Me parece que era. Todo en metros. Bueno, ya habíamos discutido un poco, si hacemos un diagrama del cuerpo libre, en esa posición, teníamos el peso y habíamos discutido además que la longitud, el módulo tenía que ser mayor. La fuerza normal la vamos a llamar N, la que ejerce el alambre. Tenemos estas dos fuerzas, no hay ninguna más. La curvatura además, sabemos que la aceleración tiene que ir de esa manera. ¿Entendido? Muy bien, si aplicamos la segunda ley de Newton, estamos en un, suponemos, eso nos lo dice el enunciado y nos permite un sistema de referencia inercial. Entonces tenemos que N más mg igual a la masa por la aceleración. En esta posición tenemos esto. En otra posición intermedia tendríamos una cosa como esta. Vale. El eje es positivo hacia arriba, es decir, que tendremos N menos mg igual a la masa
por la aceleración, que es la aceleración centrípeta en esta posición, A sub c. Bueno, AT es igual a 0. Aquí que tendremos una cosa como esta. Es decir, n menos mg, m, v cuadrado dividido por el radio, siendo r, el radio de curvatura en esa posición, que no conocemos. La velocidad la podemos hallar, es decir, que tendríamos aquí n, será el peso, más. Necesitamos, por lo tanto, determinar tanto v en esa posición como r. Esa posición. Vamos a ponernos. Primero a por v. V lo podríamos hallar en principio con ayuda de la segunda ley de Newton también. Integrando desde la posición inicial hasta la que nos piden, únicamente necesitaríamos la componente tangencial. Fijaos que en la componente tangencial es ahí donde se reflejan los cambios en el módulo de la velocidad con el tiempo, que es precisamente, ¿no?, lo que necesitaríamos, uno se da cuenta y decir, velocidad, módulo de la velocidad inicial 0, ¿no?, es cuanto la aceleración tangencial la podríamos ver naturalmente de la componente tangencial, la fuerza neta, componente tangencial, dividido por naturalmente la masa. O sea que este sería algo que uno podría considerar. Pero hacer eso es equivalente a aplicar la conservación de la energía mecánica en este problema. Fijaos que si tenemos rozamiento, en ese caso ya esto, digamos, podríamos considerar la conservación de la energía, eso siempre se va a dar, pero no la energía mecánica, la energía potencial gravitatoria más la energía cinética, esa no iba a ser constante. Entonces no nos quedaría más remedio que seguir este camino. ¿De acuerdo? Puede que tuviese solución o puede que no. No es en principio lo más agradable resolverlo de esta manera, porque fijaos que además el alambre tiene forma parabólica. Uno intenta en estos problemas escoger un sistema de coordenadas que se adapte al problema. No es circular, polares, o sea que no sería, digamos, inmediato. Pero bueno, es un problema sencillo, entonces no nos rompemos la cabeza y vamos a aplicar la fuerza normal no realiza trabajo, o sea que sería la explicación, la fuerza normal no realiza trabajo, la única fuerza que realiza trabajo. ¿Por qué? La fuerza normal no realiza ningún trabajo.
a lo largo de la trayectoria. Porque siempre es perpendicular, siempre por definición, es perpendicular al desplazamiento. Es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, no realiza trabajo. ¿Cuál realiza trabajo? La gravedad, la fuerza gravitatoria. Un trabajo según se va desplazando el cuerpo, sí realiza trabajo, pero claro, la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Entonces podemos, ¿no?, definir una energía potencial para las fuerzas conservativas, una energía potencial asociada a esta fuerza. Esto es como un recordatorio. Energía potencial asociada a esta fuerza, que es la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. Que es conservativa, ¿qué significa? Que el trabajo que realiza esa fuerza es independiente del camino que pueda seguir. Cuando uno ve esto de decir, uy, el camino, cuando el camino está, ¿no?, dice, pero si el camino es solo uno posible, no. Incluso en este problema hay infinitas posibilidades de llevar esta bolita desde aquí hasta aquí. 20 veces de un lado para otro, ¿entendido? Es decir, que no, hacia arriba, luego hacia abajo, es decir, que incluso en eso, ¿cómo puedo? Es como si yo cojo aquí la funda de las gafas sobre la mesa, ¿no?, y quiero llevarla desde aquí hasta otra posición de la mesa. ¿Solo hay una posibilidad? No, hay infinitas, incluso moviéndolo solo en una dirección del espacio, que es me voy hasta la pared, vuelvo, me voy hasta otra la pared y al final queda en ese sitio. Oír lo que está pensando todo el mundo, que es llevarlo directamente a esa nueva posición. Es decir, que hay infinitas posibilidades. Y lo bueno es que para esta fuerza que es conservativa, es independiente del camino, es decir, cuántas vueltas puedas dar, que al final el trabajo que realiza es el mismo. Por eso se llama fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Para aquellas que no se cumple eso, pues entonces, por ejemplo, en el rozamiento, eso no lo cumpliría, no es conservativa. No podemos entonces definir una función que se llama función energía potencial. De tal manera que el gradiente de esa energía potencial lo que me da es precisamente la fuerza. Bien, pero vosotros, lo que sí sabéis en estos problemas, seguro es aplicarlo, ¿no? Que es la energía mecánica, energía cinética, vamos a llamarla K, es la energía cinética. Notación, como en los libros de Kinetic. U es la energía potencial gravitatoria. Entonces lo que sabemos es que K más U es constante a lo largo del movimiento. En particular, entre la posición inicial, y eso de final no quiere decir que pare de ir a bola, sino el punto que nosotros estamos considerando, es decir, entre el punto inicial 1 y el punto 2 se tiene que cumplir esto. K1 más U1 igual a K2 más U2. La energía, como el campo gravitatorio estamos considerando que es uniforme, es decir, que en todas las posiciones del espacio tenemos
el mismo G, el mismo vector, mismo módulo, misma dirección, mismo sentido, eso no es verdad. Entre los, ¿no? En estas dos posiciones marcadas por mis dedos, el campo gravitatorio es diferente. Claro, uno piensa ya por lo pronto está apuntando hacia el centro de la Tierra, es decir que, pero claro, para distancias en estos problemas en los que nos movemos podemos despreciar ese efecto. También la diferencia de altura sobre la superficie terrestre, la distancia al centro de la Tierra, es decir que lo consideramos y en ese caso U es muy sencillo. Las variaciones en U, en la energía potencial gravitatoria, va a ser la masa del cuerpo por G, la aceleración de la gravedad, por la diferencia de altura, vamos a llamarlo, si ese era el eje Y, por delta de I, en vez de delta. Estupendo. X. Nosotros vamos a considerar el nivel en la energía potencial gravitatoria 0, para eso estoy escogiendo aquí el origen de coordenadas, justo en ese punto. En el punto 1 tendremos entonces energía cinética igual a 0 porque parte del reposo. U1 será mg, como está por encima, y positivos, I1. ¿Cuánto teníamos en I1? Si I era igual a 2x cuadrado, entonces tenemos 2. mg por 2. 2mg. Muy bien. En 2 tendremos la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, y la energía potencial en 2, que es 0. Es decir, toda la energía potencial gravitatoria se está convirtiendo, se ha convertido en energía cinética, toda la energía potencial gravitatoria que tenemos almacenada. Porque para llevar la pelotita ahí arriba hemos tenido que realizar un trabajo nosotros con una fuerza, por eso se dice toda la energía almacenada en forma de energía potencial gravitatoria en la posición 1 se ha transformado al llegar a la posición 2 en energía cinética. Es decir que para esta ya aquí estoy poniendo el valor correspondiente, tendríamos V2 al cuadrado igual a 4G, cuidado con esto porque aquí tiene unidades, el 2 tiene dimensiones, el que he puesto aquí. ¿Está claro? Cuidado. Tiene dimensiones. Porque si uno dice, tengo la velocidad al cuadrado, que es igual a una aceleración, eso estaría mal. ¿Está claro? Si alguien me dice 4 es adimensional, eso tiene que estar mal por narices. Es el problema, es el pequeño problema de, digamos, no utilizar letras hasta el final. Si uno va sustituyendo los valores numéricos, entonces va perdiendo, digamos, de vista cómo son las dimensiones de lo que está haciendo. Pues mi recomendación, y eso es lo que hago yo, es siempre no sustituir, sino llevarlo. Hoy sí lo estoy cambiando, de las pocas veces que se da. ¿Está entendido eso? Muy bien, pues la velocidad la tenemos. Y ahora solo nos falta determinar la curvatura o radio de curvatura, la inversa. En ese punto. Y uno dice, hombre, una idea que me imagino que uno podría tener, es decir, hicimos un problema que era el problema del tiro parabólico.
O sea, una primera idea. Lógica, ¿eh? Pienso yo así, si uno es un poco, pienso yo, dice, nosotros hemos hecho en el tiro parabólico, hemos visto, o sea, bajo la acción de la gravedad, cómo es cuando la pelotita lanzada de... ¿no? ¿Vale? No tenemos el alambre, ¿eh? Simplemente hemos determinado cómo sería el radio de curvatura en ese punto. Lo hicimos, ¿no? ¿Lo recordáis? Entonces la cosa sería, hombre, me da igual la curvatura, me dice precisamente la forma, ¿no? Cómo hemos doblado el alambre. Si yo logro lanzar la pelotita con una velocidad y con el ángulo correspondiente de tal manera que tengo ese mismo alambre, es decir, que sería la fórmula de la parábola puesta hacia abajo, ¿no? Pues ya lo tendría, porque lo he calculado en el otro problema. ¿Lo entendéis, lo que acabo de decir? Es decir, sería cuestión de tantear, entre comillas, y lanzar la pelotita con la velocidad y el ángulo adecuado en el vacío para tener la parábola, la misma parábola que tenemos en el problema del alambre. Una vez hecho eso, uno sería otra vez volver al problema nuestro, no el anterior, y liquidar el asunto. Pero no lo vamos a hacer así. Porque claro, no siempre vamos... Ahí viene el pequeño problema, dificultad de solo pensar en tiros parabólicos. Que si el alambre yo le cambio la forma y ya no es una parábola, entonces ya no hay tiro parabólico al que agarrarnos. ¿Entendéis? Siempre será mejor entonces llegar a ver cómo lo haríamos en un caso general, olvidándonos por un momento de que es una parábola. Luego lo tendríamos que... o sea, que una primera idea que no vamos a seguir y la segunda pues es intentar resolverlo directamente. Para cualquier forma del alambre. Tenemos aquí. Y ahora sería lo siguiente. ¿Qué podemos, desde el punto de vista físico, lo más físico y menos matemático? O sea, matemático le vamos a tener que hacer, pero la curvatura cambia. Fijaos, o sea, yo cómo he logrado hallar la curvatura en el tiro parabólico. Fijándome en la aceleración, ¿no? O sea, que la idea sigue siendo la misma que en el otro problema. Ver cómo es la aceleración. Uno diría, pero si es que estás... Cuidado, de hecho, ver cómo es la aceleración, pero no tiene por qué ser el mismo movimiento del problema que nos están pidiendo ahora, sino yo puedo mover la bolita sobre ese alambre como a mí me dé la gana. Claro, para eso necesitaré también pues, ejercer más fuerzas, no hay ningún problema. No hay... ¿Entendéis? Yo ahora cojo la bolita y digo, cojo con la mano y la llevo a lo largo del alambre, que no puedo romper, pero de la forma, claro, ahora es donde, si yo puedo hacer lo que me dé la gana con la mano para moverlo, pues intentaré llevarlo de la forma más sencilla posible. La forma más sencilla posible pues será, pienso yo, de tal manera que una de las componentes sea constante, o sea, que lo llevemos con velocidad constante a lo largo de uno de los ejes, por ejemplo, el eje X. Este es el eje. Fijaos, otra vez. O sea, porque esto necesita... ¿Qué hacíamos en el tiro parabólico? Teníamos la forma paramétrica de la trayectoria de la parábola, ¿no? Entonces yo con la forma paramétrica, x de t e y de t, yo podía hallar la velocidad, vx, vi, de t, a x, llegar a lo que yo quiero, vamos a poner, sí, dependería del tiempo, a x y a y. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, si yo tengo esto, voy derivando, en este caso tal como he puesto los ejes,
qué ocurre con la aceleración justo, porque a mí me interesa en este punto ahora, en este punto en particular, me valdría para cualquier punto. Pero en este punto en particular yo sé que la aceleración, digamos la aceleración, cuidado con eso que he dicho, eso no, vale, depende de cómo lo lleve. Si yo lo llevo de tal manera que la componente horizontal de la aceleración es 0, entonces la aceleración únicamente va a tener componente vertical en cualquier posición, en particular en esta. ¿Lo entendéis? Claro, es justo donde tenemos la dirección normal. Radial, centrípeta, apuntando hacia arriba, o radial hacia afuera. Es decir, que yo puedo calcular cómo es la aceleración, cómo va a ser la componente I, en este punto la componente, si lo llevo de esa manera, la componente I de la aceleración me va a dar ya la aceleración centrípeta en esa posición. ¿Lo entendéis? Si lo entendéis, entonces para cualquier otra posición que parece más difícil, conceptualmente es lo mismo. En otra posición. ¿Entendéis? O sea, si realmente tenéis que... Lo voy a hacer primero ahí abajo, pero si realmente habéis entendido lo que acabo de decir, no habría, digamos, hay que trabajar un poco más, pero uno puede llegar a... Claro, sabiendo que la velocidad, eso sí, tiene que ser tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Como estamos en el plano, si tenemos la dirección esta de la velocidad, tendríamos también la dirección esta. Como tenemos la aceleración, otra vez en el problema del tiro parabólico, o sea que si os dais cuenta es otra vez agarrarme, pero al segundo caso. Tengo la aceleración, entonces tendría que hacer la proyección de la aceleración en esa dirección, en la dirección esta que he dibujado. Ya tendríamos la aceleración centrípeta, tenemos la velocidad, porque eso lo estoy yo imponiendo, cómo llevo yo, ¿entendéis? Y ya estaría el problema. Vamos a hacerlo. Entonces yo digo, x de t, por ejemplo, 1 por t. Hombre, 1 puedo poner 2, 3, 4, 5, ¿qué más me da? Esto implica que es a lo largo del eje x. Al derivar sale una constante. Vamos a coger el número más fácil, 1. ¿E i? ¿Cómo será i de t? Si uno dice, anda, tenemos i, que es la forma de la parábola 2x al cuadrado, claro, sustituimos y lo que tendremos es 2t al cuadrado. Por eso digo, es más fácil cogerse 1, velocidad horizontal 1, 1 metro por segundo, porque entonces ya no perdemos por ahí. ¿Entendido? Ya tenemos entonces, y ahora, fijaos, ¿cómo consigo yo? Muy fácil, con la mano, nadie me impide llevar, estoy sosteniendo y llevo, de tal manera que la componente horizontal de la velocidad es constante. ¿No? Eso sí, si yo lo llevo de esa manera, la componente vertical no es cualquiera, tiene que ser esa. Tú has dicho, bueno, dijiste que esto es un caso general por si no es una parábola, ¿no? Bueno, pero en el caso de que... Sí, ahora, un segundín, y sigues. En el caso general sería, yo tengo i igual a f de x. Esta sería la forma del alambre. Entonces tendríamos simplemente i igual a f de x, que depende de t. Vuelvo a hacer la misma, ahí es donde pondríamos, pues es x al cubo. Pues nada, x al cubo. ¿Qué es? Eso me lo tiene que decir el enunciado, ¿cómo es? Sí, perdón, que te interrumpí. Que decía que en un caso en el que no sea una parábola, el radio de curvatura tendrías que... Habría muchos radios de curvatura, ¿no? Si no fuera una parábola. Hombre, la parábola tiene un único radio de curvatura en cada punto de la parábola. Pero es que me dijiste antes que esto, vamos, si vas a la forma general,
por si nos ha dado un caso que no fuera una parábola. Claro. ¿Y cómo puede ser un caso? Sal. Bueno, he vuelto a poner una... Vamos a ver. Lo único que te puedo decir es que al final del problema te cambio el alambre. Y tú solo tienes que ir rehaciendo paso a paso lo que estamos haciendo ahora con este caso. Lo que te quise decir es que la idea que yo pienso, si alguien es espabilado en el buen sentido de la palabra, es decir, hemos hecho un problema con tiro parabólico, es un caso particular. Y ahora en este segundo problema nos volvemos a encontrar con una parábola, pero la parábola está puesta justo con otra orientación. La parábola, si tengo dos parábolas, una hacia arriba y otra hacia abajo, sigue siendo la misma parábola, la misma curvatura. ¿Entiendes? Yo si cojo el alambre, lo tengo puesto en esta posición, le doy la vuelta, por supuesto el radio de curvatura sigue siendo el mismo en todas las posiciones a lo largo del alambre. Por eso dije, hombre, yo creo que podrían pensar, decir, pues ¿cómo lanzo yo un cuerpo en el vacío, bajo la acción de la gravedad, de tal manera que su trayectoria fuese exactamente la parábola que yo tengo? Sí, puesta boca abajo, pero la misma parábola. Si conseguís eso, si uno consigue eso, claro, ¿y cómo lo podrías hacer? Diciendo, yo me sé cómo es la forma paramétrica de la explícita y la paramétrica en el tiro parabólico. Pues fijarme cómo tienen que ser las condiciones, la condición inicial de la velocidad, del vector velocidad, eso es lo que quise decir. Claro, eso solo me sirve si el alambre es parabólico. Si no es parabólico, yo no puedo lanzar, no me puedo agarrar a ese problema en particular. Pensadlo, si no me lo volvéis a preguntar. Bueno, si fuese general, lo único es hacer lo mismo, pero con la función correspondiente que me relaciona y con x. Sin más. Así, a palo seco. Bien, o sea que tenemos, ahora ya tengo que ir haciendo un poquitín, y x de t igual a t con las unidades correspondientes, el 1, y de t igual a 2t al cuadrado. Muy bien, velocidad, vx, 1, vi, 4t. A x, 0. Ahí, pues tenemos 4. ¿De acuerdo? Esa es tal y como yo llevo el cuerpo. Estas son las aceleraciones. Y ahora uno dice, ahí tiene que ser igual a la aceleración centrípeta, en este caso, en esa posición. ¿Eso lo habéis visto? Aquí, en esta posición, para este caso. Este es el eje Y. Tengo que la aceleración componente X, la aceleración va de esta manera, a lo largo del eje Y. La velocidad es de esta manera. Si la dirección tangencial es esta, la dirección normal es esa. Por lo tanto, la aceleración es la aceleración centrípeta. No queda más remedio. Vale. Eso quiere decir que tendríamos que ahí es igual al módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio. ¿Cuál es la velocidad al cuadrado? Tendríamos vx al cuadrado más vi al cuadrado. Vx al cuadrado es 1, más vi al cuadrado sería 4t al cuadrado. Vamos a dejarlo así indicado. O 16, 1 más 16 t al cuadrado, como queráis. Es decir, que tendríamos 4, sería igual a 1 más 16 t al cuadrado, dividido por el radio de curvatura. R sería 1 más 16 t al cuadrado dividido por 4. Ya tengo, si no me equivoco, tenía la velocidad al cuadrado, ¿no? Cuando hacíamos el... Ahora vuelvo, ya he hallado el radio de curvatura. De curvatura, fijaos, en t tengo que sustituir. ¿Qué t tenemos ahí? En este caso, he puesto ahí en función de t, pero
Cuando estamos aquí, cuando la bolita está pasando por ahí, ¿qué t es? Ahí es 0, claro. O sea que R siendo t igual a 0. Es decir, que tendríamos R igual a 1/4. Vuelvo a decir, cuando se encuentra aquí, t es el origen de coordenadas, por lo tanto 0, 0. Nada me impide contar tiempos y hacia atrás, pues negativos. ¿Claro? Ya tenemos el radio, tenemos la velocidad, liquidado el problema. Sí. ¿Esa velocidad al cuadrado no sería la misma que la No. No, eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo ahora, fijaos, para determinar el radio de curvatura en esta posición, pensad cómo sería en otra posición, ¿de acuerdo? Para hallar el radio de curvatura he movido la bolita a lo largo del alambre de otra forma diferente. ¿Cómo puede ser diferente? Naturalmente, uno tiene que pensar, si es diferente, tienes que estar ejerciendo las fuerzas que están aplicadas, la fuerza neta tiene que ser diferente, por lo tanto, no pueden ser la normal y la gravedad únicamente, sino por eso estoy diciendo que tú coges con la mano y lo estás moviendo a lo largo del alambre de esa manera. Lo de la mano significa que estás ejerciendo una fuerza externa adicional, aparte de la fuerza normal. Eso me permite, esto que estoy haciendo me permite determinar de forma sencilla cuál es el radio de curvatura. Y ahora me vuelvo al problema con las únicas fuerzas, ya sin la mano, únicamente la gravedad y la normal. Y ahora pregunto, suelto, por supuesto, se está moviendo de manera diferente. Cuando está por aquí, va ganando velocidad, va ganando velocidad, va ganando velocidad, va decreciendo la velocidad. No tiene por qué ser un movimiento uniforme a lo largo del eje X. De hecho, no es un movimiento uniforme a lo largo del eje X si la velocidad inicial es 0, claro. Por lo tanto, la componente X es 0 y la componente Y de la velocidad es 0. Cuando llega aquí, únicamente tiene velocidad componente horizontal, es decir, que de uniforme a lo largo del eje X, nada de nada. ¿No? ¿Entendido? Todo esto se puede hacer, digamos, desde el punto de vista de la geometría diferencial. Pero yo, sí, o sea, esto sin necesidad de estar pensando en velocidades y aceleraciones explícitamente, o sea, decir en movimientos de cuerpos, pero yo creo que está bien hacerlo, es útil. Como veis, la geometría diferencial es útil en física. Una pregunta. En t igual a 0 no habíamos dicho que la bola estaba en x igual a 1. Eso es que todavía no me importa. Es, no sé si la tercera o la cuarta vez en la cual me doy cuenta de que no sabéis, de que yo he hecho como un paréntesis en el problema. Estoy diciendo, tengo el problema original, el cual me están preguntando, y yo llego, llego a la conclusión de que necesito la velocidad, ¿no? Lo hallo por la conservación de la energía mecánica, la velocidad, y necesito, no me queda más remedio que el radio de curvatura. Y es ahí donde abro un paréntesis y digo, el radio de curvatura es independiente de cómo se va a mover la bolita a lo largo del alambre. El radio de curvatura es el radio de curvatura de una trayectoria. Cómo se mueve un cuerpo a lo largo de esa trayectoria puede ser muy diferente y sigue siendo la misma trayectoria. ¿Está eso claro? Es decir, vamos a ver, más sencillo. Yo tengo una trayectoria circular. Para que os deis cuenta de lo que estoy diciendo, yo tengo una trayectoria circular. Tengo la bolita en esa trayectoria circular. Hay infinitas formas de que la bolita se mueva a lo largo de ese alambre circular. Puede ser un movimiento circular uniforme, puede ser uniformemente acelerado, puede ser de infinitas maneras. Y ahora uno dice, ¿y el radio de curvatura? Sigue siendo el radio de la circunferencia, ¿no? Es decir, ¿os dais cuenta? Eso va asociado, el radio de curvatura, a la trayectoria, a la forma de la trayectoria. No cómo la está recorriendo, más rápido, más lento,
Si la bolita se mueve, por ejemplo, la bolita sobre el alambre circular, con dos velocidades en módulo diferentes, uno mayor que otra, o sea, está girando más rápido, uno diría, ¿el radio de curvatura ha cambiado o no? ¿Está eso entendido? Por eso, eso es lo que me... Si ahora os dais cuenta de eso, es lo que me permite decir, bueno, paréntesis, voy a intentar llevar la bolita a lo largo de ese mismo camino, eso sí tiene que ser el mismo camino, pero de una forma más fácil en el sentido de poder llegar yo a la conclusión que quiero del radio de curvatura. Porque si os dais cuenta, ahora ya no tengo la pega de... Ya conozco la velocidad, yo impongo, mientras que en una la velocidad es una incógnita, ¿de acuerdo? O sea, cómo va cambiando la velocidad a lo largo de la trayectoria, eso es una incógnita. Aquí yo impongo la velocidad, tengo ese poder, ¿no? Siempre y cuando siga ese camino. Vale. Bien, decía, tenemos el radio más la velocidad que hemos determinado hace un momento y ya tendríamos, ¿no? Teníamos que la normal tenía que ser m por g más v cuadrado dividido por r. Esto y esto ya están, sustituís y tenéis el valor correspondiente a la fuerza normal, la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita. Podemos, si queréis, es decir, como he dicho, para forma general, sí, lo que no, os sigo insistiendo, pensad, o sea, la única manera de saber si uno lo ha entendido es intentar otra posición, por lo menos con el mismo problema, otra posición diferente. ¿Vale? Ahí es donde, si no lo habéis entendido, no es, voy a decir, no es malo, es donde surgen las preguntas. Si no lo intentáis, yo apostaría a que uno cree, ese es el riesgo, que lo ha entendido, cuando no es así. Ese es el error, porque cuando uno sabe que no lo sabe, bueno, pues no es la situación ideal, pero sí, digamos, no es la peor. La peor es creer que uno lo ha entendido cuando no es así. Entonces va directamente a la perdición. Estaba diciendo, forma más general. ¿Por qué digo más general? Y no digo general. Si me callo, no decís ni pío. Pienso, vamos, algo. Ahí es donde noto, digamos, el interés. Pero como soy un bocazas, yo mismo me abro el agujero. Quiero decir, más general en el plano. Una curva en el plano. Pensad cómo sería en 3 dimensiones un alambre que no está contenido en un plano. Ese sí que sería el caso general. ¿Entendéis? Ahora con lo de más general me refiero, pues, sigue estando contenido en un plano, en una superficie plana. De esa manera puedo seguir trabajando con, no tengo que añadir z, sino únicamente igual a f de x. Entonces vuelvo a hacer lo mismo que he dicho antes, x de t igual, por ejemplo, a t, y aquí tendríamos y de t igual a f, sustituyo x directamente por t. Con, cuidado, el 1 sigue teniendo, es 1 por t, y el 1 tiene dimensiones de velocidad. Cuidado con eso. O sea, que ahí uno no pone 1, pero el 1 es importante, sus dimensiones. ¿Perdón? Voy a hacerlo más general. Imaginémonos pues, que ahora digo que es x al cubo, si queréis, o una cosa diferente. No tiene por qué ser un polinomio. Pero bueno, ir por lo menos decir o indicar cómo podríamos trabajar. No sé si hacerlo hasta el final, pero por lo menos indicar hasta cómo sería. Simplemente sustituir. Tendríamos en la velocidad vx igual a 1, vi
tendríamos, fijaos, sería, voy a utilizar f' de t. Las primas como las derivadas hay. Es decir, que la f' de x es la derivada de f con respecto a x. Claro, lo que me interesa en la velocidad componente y es la derivada de y con respecto al tiempo. Pero la derivada de y con respecto al tiempo es la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo. Y como yo me he permitido la licencia poética de que esto sea 1, eso dicho, pues entonces tenemos la f'. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y ahora qué tenemos para las aceleraciones? AX igual a 0. Y ahí, ¿qué tendríamos para ahí? O sea, que tendríamos, fijaos, hay que tener cuidado. VI es la derivada con respecto a t de toda esta expresión. Esto era 1. Esto sigue siendo, yo puedo seguir haciendo la misma regla de la cadena, la derivada con respecto a x de todo esto, no, la derivada parcial, la derivada por, y esto sigue siendo un 1. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí f2. f2' es la derivada segunda de f. Dos veces. Muy bien. Estupendo. O sea que tenemos aquí f2 de y a x en algún sitio lo he puesto, o sea, f2. Tendríamos todo esto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a borrar por aquí. Y ahora para cualquier posición, o sea que no tiene por qué ser ahora en x 0 y 0, porque es una curva, la única imposición es que esté en el plano, xy. Ese es el alambre. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitábamos? A ver. O sea que estoy pensando en una posición, yo necesito saber la aceleración, ya tengo la aceleración. Para saber la componente tangencial de la aceleración, o sea que A, esto tendríamos en general, ¿no? La componente tangencial de la aceleración, ¿cómo sería? A por U de t. U de t, ¿cómo lo puedo hallar? Por supuesto con esto. ¿Cuánto vale en este caso? Tendríamos un vector, voy a ponerlo así, que es 1, f'. Voy a quitar, solo voy a, para no poner dt, pongo la f'. ¿De acuerdo? ¿Os molesta la nota? O sea, por no... Y ahora tendríamos dividido por el módulo. ¿Cuál sería el módulo? 1 más f' al cuadrado raíz cuadrada, elevado a un medio. ¿Se ha entendido eso? Tengo la velocidad y estoy poniendo en el paréntesis, es como por no poner 1 por el vector unitario y más f' por el vector unitario j. Sí. Ahora, por ejemplo, calcular
Para calcular. Para calcular la aceleración centrípeta que exterior absoluta de la variable, ¿no? Es que me está poniendo ahí nerviosillo el ruido. Para el siguiente paso, ahora con el vector unitario de la tangencial podemos calcular la aceleración tangencial. Podemos calcular en cualquier dirección, precisamente. Lo que voy a buscar ahora es, en una de las posiciones, cuál es la dirección tangencial, cuál es la dirección normal, proyecto la aceleración y liquidado el asunto. ¿Lo entendéis? Por eso estoy buscando primero cómo es la dirección tangencial. No diría, bueno, podrías ir a por la otra. Bueno, yo creo que es más sencillo si lo hago primero con la tangencial y luego vamos a por la normal. Ahí es donde espero que os deis cuenta por qué la restricción de hacerlo en una curva que se encuentra en el plano, en una trayectoria, en un alambre que se encuentra contenido en un plano, nos va a simplificar algo la vida. Vamos a ver. Entonces estaba diciendo, la aceleración tangencial viene dado por esto, este producto escalar, la proyección. ¿Y cuánto vale esto? Entonces, tendríamos A, tiene esta componente, es decir, que tiene que ser la componente X, 0 por 1, más F2, ¿no?, por F'. F2, la componente Y de la aceleración, por la componente Y de esto, dividido todo por 1 más. Hay algo que no me termina de gustar, pero bueno. F2, sí, ahora no hay nada que rechistar. Vale, de acuerdo. ¿Cuál sería? No hay nada que decir, no, perdonad, hay veces que me pasa eso. Ahora necesitaría cómo es la componente centrípeta de la aceleración. Y eso lo podría hacer como un producto escalar de A por el vector unitario. Problemilla. ¿Cuál es este vector? Segundo. Fijaos que la dirección tangencial, ahí es donde viene la dirección tangencial y la dirección radial, tienen que ser perpendiculares entre sí. Es decir, que su producto escalar entre los dos vectores sea 0. Y uno dice, uy, ¿qué vector puede cumplir eso? Uno en el que yo le cambie las posiciones. Es decir, que de C, voy a borrar porque esto ya si no va a ser un follón de 3 pares de narices. Y esto también. Estamos. Nosotros sabemos que UC por UT tiene que ser igual a 0. Hay dos cosas que me están poniendo. Están dando ganas de cometer un asesinato. Vale. Vamos a ver, podríamos poner... ¿No? Este vector, fijaos, que para hallarlo simplemente he intercambiado las componentes, la X por ahí y le he cambiado un signo menos. Vamos a ver si eso es cierto, si el producto escalar este me sigue dando 0. Primera por primera, menos F' por 1, más 1 por F'. Efectivamente.
Por lo tanto, ya sé que tengo la buena dirección. Y es ahí donde, si estuviésemos en tres dimensiones, donde tendríamos una dificultad. Es decir, que hallar de esta manera tan sencilla la dirección del vector no sería, ahora os indico, si queréis, cómo habría que buscarlo, cómo habría que hacerlo en general, pero sin meterme en muchos más follones, cómo podríamos lograrlo. Vale, ya tenemos esto, que es lo importante. Y ahora, otra vez, tendríamos el producto escalar. A ver qué es lo que tenemos. El primero por el primero. 0, 0. Más el segundo por el segundo. F2. El otro día nos llamaron la atención, eso nos da permiso para llamar aquí a los jóvenes también. Tenían razón, ¿no? F2. ¿Eso es positiva? Positiva. 1 por F2. ¿De acuerdo? Estoy haciendo el producto escalar. Y ya está. 1 más F' al cuadrado tendríamos. Bien. Ahí quizás vuestra pregunta sería, ¿hemos conseguido digamos, tendría que ser la dirección centrípeta o la radial hacia afuera, o sea, hacia adentro o hacia afuera? Esa es una duda lógica. ¿Es realmente un problema eso? No, si nos sale que es, fijaos que si nos sale negativo la aceleración centrípeta, donde yo he puesto UC, entonces realmente es que es hacia afuera, centrífugo, no centrípeto. Pero digamos, el módulo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es precisamente cuánto vale el módulo. Pero bueno, el signo nos indica cómo este vector, si realmente es centrípeto o es hacia afuera, radial hacia afuera. Vale, y esto tendría que ser, voy a ponerlo, es que encima tienen el horario, lo tienen cambiado ellos, me parece que, bueno, esto tiene que ser igual v cuadrado dividido por el radio de curvatura. El radio de curvatura, entonces tendríamos v cuadrado por 1 más f' al cuadrado en medio. Lo conseguiré antes sin soltar algún taco, antes de dar ahí. Esa es la pregunta fundamental que me hago yo ahora, físicamente, si me voy a contener. Me falta el v al cuadrado. ¿Cuánto valía el v al cuadrado? Era 1 más f' al cuadrado. Eso implica, sí, creo que lo he conseguido, 1 más f' al cuadrado elevado a 3 medios in extremis. In extremis. F segunda. Con mucho cuidado, efectivamente, de tomar el módulo. Es decir, que si la F segunda nos está saliendo negativo, pues entonces cogéis el módulo. Y esta formulita es la que tenéis en Wikipedia. Entre la mosca. O radio. No. ¿Dónde tenemos el radio de curvatura? Madre. ¿Dónde teníamos la...? Sí. No, pero hay otra. Sí. Sí. Porque aquí estabais viendo, ¿no?,
una expresión que no es la que uno diría, "Oh, estamos ahí". Pero fijaos, curvatura, para un caso menos general de una curva en un plano, dado explícitamente como, ¿no? Entonces llegamos a, y esa es la curvatura, o sea que es la inversa al radio de curvatura, si no me equivoco, es la expresión que teníamos. O sea que hemos utilizado la física para darles una pasada a los de matemáticas. No sé si se me pasaba algo que dije antes. Ah, sí, hice un comentario antes. Parece que se nos están calmando. El sintrón tiene sus pequeños efectos secundarios. Fijaos, esto sí que ha sido un experimento. Digo, también mis padres tomaban, bueno, mi madre porque ya falleció, mi padre está todavía vivo y con el sintrón, pero digo, seguro que el sintrón, todos conocéis lo del sintrón, ¿no? O muchos, os suena, ¿no? Vale. No es que me ría, o sea, ya veis que yo también estoy en esa situación. Estaba diciendo... en el caso general, ahora sí. En 3D. Si yo tengo la trayectoria, ¿qué es lo que debería hacer? Pues intentar reproducir esto. Primero, derivando y derivando. O sea que esto es un dato y derivando yo tengo la velocidad y la aceleración sin ningún problema. Y ahora otra vez es lo mismo, preguntarme cuál es la aceleración tangencial y cuál es la aceleración centrípeta. Vamos a ponernos aceleración tangencial como un producto y la aceleración centrípeta tendríamos esto. ¿Cómo llegamos a sub t? Tendríamos como v lo tenemos, no tendríamos ningún problema, es decir que AT sería A por V dividido por V. Una cuestión bien fácil. No tiene más dificultad la aceleración centrípeta. Ya sucede. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos cuadrar.